Ok, el día de hoy, nuestra sesión de hoy van a ser las técnicas de precisión. Vamos a aprender dos nuevas técnicas, se llama Few Shot y Chain of Thought. No se espanten por los nombres en inglés, ahorita vamos a entrar en detalle qué significa cada uno, no se preocupen, es más fácil de entender de lo que parece. Solo que cuando siempre estamos ante algo nuevo, siempre impacta, ¿no? Algo desconocido. Entonces, vamos a entrar al terreno de la alta precisión, ¿no? Si en las sesiones anteriores aprendimos a cómo conversar con la IA, cómo manejar nuestros prompts, hoy vamos ya a aprender a entrenarla, ¿no? En tiempo real para que trabaje bajo nuestros propios estándares, ya direccionándola hacia hasta los resultados que nosotros queremos, ¿no? Bueno, en pleno 2026, pues ya no basta con usar la IA de forma genérica, ¿no? Hoy vamos a dominar más técnicas para empezar a separar un usuario casual o como lo hacíamos, creo que antes de empezar el curso, ahí a darle un toque profesional de que sea útil ya en nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces, empezamos por ver lo que vamos a alcanzar el día de hoy, los objetivos de esta sesión, ¿no? Primero vamos a dominar el few shot prompting. eh, es una forma de aprendizaje con ejemplos, ¿no? Siempre decimos que la mejor forma de enseñar es dando el ejemplo, ¿no? Entonces es una mejor forma de obtener los resultados si previamente alcanzamos un ejemplo, valga la redundancia, para indicarle a la IA incluso el tono que queremos, la forma que queremos, el resultado esperado, ¿no? Segundo, vamos a implementar el Chain of Thought o en español, cadena de razonamiento, razonamiento en cadena. No, con esto vamos a obligar a la IA a que no nos dé respuestas apresuradas, muchos de los modelos, más que nada en las versiones gratuitas, ¿no? Sino a lógicas ya más estructuradas, a que piense paso por paso, a que antes de darnos una devolución, se detenga un momento y empiece a corregirse así sola en cuanto al proceso de la generación de la respuesta, ¿no? Y finalmente cerraremos el día de hoy, ¿no? Con los talleres prácticos. Tengo preparados dos talleres prácticos. También el día de ayer les comenté que trajeran un par de documentos que ustedes usen, sobre todo reales. Si no, pues lo desarrollamos en clase, no hay problema. Mm. Entonces, hoy día no nos vamos a ir con solo teoría, hoy día vamos a poner en práctica lo que es esto, estas dos nuevas técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué es el few shot? Few shot prompting o few shot para abreviarlo, ¿no? En términos sencillos, es básicamente la técnica de proporcionar ejemplos antes de pedir la tarea final. Mm. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un asistente, un nuevo personal, ¿no? Entonces, si le decimos directamente, haz un informe, probablemente lo haga y lo va a hacer, ¿no? Pero lo va a hacer a su manera, tal cual la IA, ¿no? Entonces, pero si le mostramos dos o tres informes previos, el asistente, ¿no? Nuestro nuevo personal, entenderá el estilo, el rigor, el vocabulario, las técnicas que nosotros usamos, ¿no? O de repente ya ciertos formatos que se emplea dentro del higiene, ¿no? Entonces, esta técnica lo que nos ayuda es eliminar la ambigüedad, ¿no? Del tono. Lo más importante para nosotros asegura el formato de salida. Eh, Como bien dice la diapositiva, el few shot calibra la IA antes de que ella empiece a responder, ¿no? Ya sabe más o menos el compás antes de empezar a dar una respuesta porque nosotros le vamos a ir marcando el ritmo de cómo queremos que nos responda, ¿no? Entonces, quisiera no perder más el tiempo en teoría, porque como vieron es muy sencillo. Vamos a ir de frente al taller de hoy, ¿no? Vamos a usar porque ya tenemos la previa. Entonces, este es un caso genérico, ¿no? Caso genérico. Digamos, el personal en campo.
envía sus reportes por WhatsApp o lo escribe en sus libretas, lo anotan, no sé, pues en un bloc de notas, en sus celulares, ¿no? Siempre hay de forma desordenada porque se entiende que en campo muchas veces no tenemos el tiempo y a veces por motivos de la premura, pues la información no se estandariza. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la IA limpie estos datos y los ponga en un formato exacto, ¿no? Que exige un software JIS, por ejemplo, para llenar tablas de atributos, ¿no? Entonces he resaltado algunos cuantos campos que suelen ser general, eh, código, latitud, longitud y la descripción, para hacer este corto dentro de este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a la IA dos ejemplos antes de que empiece a darnos la respuesta, ¿no? Entonces, vamos todos al chat GPT para empezar a hacer el prompt. A ver. Listo. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que asignar, ¿no? Vamos a aplicar nuestro modelo RCTF. Abrimos las etiquetas, ¿no? En este caso de rol. Vamos a asignarle un rol. Si queremos asignar, mejor dicho, si nuestra tarea es para ordenar o limpieza de datos, entonces necesitaríamos a alguien experto y familiarizado con lo que es la información de campo y básicamente lo que se hace en Trigen, ¿no? Entonces le voy a decir, actúa como un especialista en procesamiento de datos espaciales. Listo. Creo que la mayoría de nosotros aquí, ¿no? De los que nos acompañan, son especialistas en datos espaciales, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es decirle a la IA que haga el trabajo por nosotros, básicamente, ¿no? Entonces aquí empezamos a definir el contexto también. Abrimos las etiquetas de contexto. Recuerden que para dar un salto de línea dentro del chat GPT antes de enviar la respuesta es Shift más Enter, ¿no? Entonces le digo, eh, tu deber es extraer la información técnica de textos desordenados, ¿no? Y formatearla estrictamente, ¿no? A su vez voy a ser un poco más riguroso, ¿no? Le voy a decir ignora saludos, conectores o palabras de relleno, porque solo me interesa la información cruda y tal cual está, ¿no? Para copiar y pegar básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que necesitamos identificar ciertos campos, ¿no? Entonces le digo, identifica el código, ¿no? La latitud, es decir, las La coordenadas, latitud es decir, la, es la, la longitud, la, que tiene el micro, la longitud y la descripción, ¿no? Estoy siendo muy básico en tareas de recolección de campo, pero esto ya, pues, en un entorno real, después de terminar esto, lo podríamos tener como plantilla y podría ser de utilidad, ¿no? Entonces, ya le di algunos parámetros. Ayer vimos que podríamos usar delimitadores, ¿se recuerdan? ¿No? Como la triple comilla. ¿Para qué? Para separar lo que es texto de lo que es un ejemplo o de lo que son datos que quiero procesar.
Entonces, aquí dentro del mismo contexto, dentro de contexto, voy a abrir la triple comilla y dentro voy a poner el ejemplo, ¿no? En este caso le indico el ejemplo uno. Aquí ya estamos aplicando el few shot, ¿no? Le estoy empezando a brindar cómo es que la información se procesa o se procesó previamente y qué tipo de datos captamos de ahí, ¿no? Y cómo lo formateamos, ¿no? Entonces, para, para que ustedes lo vean, cuando vean esta grabación, voy a hacer una aclaración aquí en paréntesis. Ejemplo de entrada con mucho texto, pongamos de relleno, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la entrada? ¿Cómo es este ejemplo? Entonces, por ejemplo, entrada, abro comillas para especificar. Por ejemplo, fue enviado por un mensaje WhatsApp. Hagamos esta simulación, ¿no? Hola, jefe. Como ven, estamos empleando incluso lenguaje natural, ¿no? Y ya me di el punto, ¿no? Vamos a introducir el código, ¿no? Es por ejemplo, P105, por si tenemos puntos de control, por ejemplo, ¿no? Está justo en la esquina del muro de Adobe, dando una descripción, ¿no? Y las coordenadas que me indica el GPS son en latitud, mm, -12. Aquí pueden poner cualquier latitud que ustedes deseen, siempre y cuando caiga en Perú o como gusten. Vamos a ponerle esta. Y longitud, ¿no? A ver, en los 77 puntos. Listo, todo conforme. Entonces, este es un ejemplo de una entrada, ¿no? Por ejemplo, que nos llega por un mensaje de WhatsApp, digamos. Entonces, le indicamos también cómo fue la salida, cómo es que nosotros ya lo procesamos, para que la IA entienda cómo es que nos tiene que devolver el pedido. Entonces, le habíamos pedido que nos identifique el código. El código es el P105, ¿verdad? Le voy a poner un slash para hacer la separación. Slash barra diagonal. Mm, habíamos pedido la latitud hasta el 7.033. A longitud -12.045. Y la descripción, ¿no? ¿Qué decía la descripción? Esquina del muro de Adobe. Listo. Ya le dimos un primer ejemplo a la IA, ¿no? Eh, y el texto llegó así y para estandarizarlo lo pusimos así, de esta forma, ¿no? Código, coordenadas y la descripción. Listo. Tenemos completado nuestro primer ejemplo. Entonces, de nuevo haciendo uso de los delimitadores, ¿no? La triple comilla, vamos a brindarle otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ejemplo 2. Lo voy a poner aquí también para que una aclaración para que veamos que es muy versátil la IA. Entonces va a ser una entrada con orden invertido, es decir, la longitud primero y luego la latitud. Y símbolos raros, ¿no? O sea, símbolos que probablemente utilicemos en una conversación casual, pero que no es lo dable para usar en informes, ¿no? Entonces, entrada, le especificamos la entrada del ejemplo 2, ¿no? Abrimos estas comillas para especificar qué texto, así, bien, bien coloquial, incluso empezando con minúsculas. Buzón sin tapa, ¿no? Usamos este tipo de separadores. Long, -76, punto. Acá pueden poner el que gusten. 82. Lat, para que vean que no necesariamente estoy indicando latitud y longitud como palabra.
No, pongámosle -12, 111. Pongo así, ¿no? Simulando una conversación normal, código asignado, como el buzón BZ22, ¿no? Y le pongo un comentario final, o sea, como para rellenar lo demás texto que no viene el caso, ¿no? Ujú, revisar, queda pendiente. Como dando a entender que este punto no fue atendido correctamente. Entonces, una vez procesado, le indicamos cuál fue la salida, ¿no? Cómo lo identificamos nosotros. Entonces, habíamos visto que nuestro orden es el, el código, en este caso el BZ22, luego con slash, luego viene la longitud, luego viene la latitud y el comentario en este caso es un buzón sin tapa, ¿no? Listo. Entonces ya le dijimos a la IA que el texto proveniente de campo puede ser de esta forma o puede ser de esta forma, pero para nosotros nos sirve con este formato, ¿no? Este formato. Entonces, con eso acabamos el contexto. Vamos a indicarle la tarea. Abrimos de nuevo nuestras etiquetas. No se olviden que para cerrar es el símbolo menor que, acompañada de la barra diagonal o slash, como quieran llamarlo. Entonces le decimos, dale formato a este contenido. Así de simple. Y empezamos. Para empezar a separar de entre contenidos, pues de nuevo usamos la triple comilla. Y vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, estos son simulando más entradas de campo, ¿no? Como si un mensaje llegara o como si una nota de campo llegara. Entonces les digo, coordenada -77.050 en log de, en long de longitud y -11 de lat. Así, lo más coloquial posible, ¿no? Es un poste de media tensión, por ejemplo, ¿no? De código, eh, pongámosle PT 456, ¿no? Y verificar estado físico, eh, estado urgente. Entonces nos vino esto y queremos darle formato. La IA se va a encargar de hacer esto. Entonces vamos con la siguiente entrada. No, igual, ¿no? Vamos a bueno, coordenadas -12.046 lat. Ven que no hay necesidad de que incluso esté ordenado, que primero sea la longitud o viceversa. -77.042 long. Lima cercado. Me parece que estas coordenadas son de ahí, ¿no? Mm, a ver, poste de alumbrado público. Código AP, por ejemplo, 312, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué podríamos poner que tiene un cable expuesto, ¿no? Con riesgo a electrocución. Estamos ahora simulando las notas que podrían venir de campo, ¿no? Cuando tenemos nuestra segunda entrada, vamos con un par más. Entonces vamos igual, ¿no? Eh, a ver, tapón o tapa de buzón de desagüe.
¿no? En las coordenadas. mm, a ver, -13,516 lat, -71,978 long. Esto me parece que es en Cusco, si no me equivoco. Vamos a ponerlo así, Cusco, ¿no? Entonces, de código, BZ, de buzón 057. Vamos a poner desplazado por vehículo, ¿no? Agujero profundo. Bien, este sería nuestra tercera entrada. Vamos una más para que... Entonces vamos un... a ver, señalética vertical de tránsito, ¿no? De código, pongámoslo así, 622, ¿no? Tiene la base suelta, ¿no? A punto de caer en las corts, ¿no? Ni siquiera hay que indicarle coordenadas. -12,067 en latitud y -75, 1,17, pongámosle, en long. Listo. Entonces con eso ya tenemos definido el rol, el contexto, la tarea. eh, Dentro del contexto están los ejemplos, el few shot que vimos, ¿no? Y qué más 7 segundos. seguiría, el formato de salida. Entonces aquí, como ya le indicamos, vamos a decirle, usa el formato de salida, ¿no? Código, longitud, latitud y descripción. Entonces ya estaría nuestro prompt completo. Ahora, ¿por qué les pedí ayer dos ejemplos, ¿no? Para que sean insertados acá. O sea, yo estoy haciendo ejemplos cortos y genéricos con fines de aprender, pero en la vida real vamos a tener ejemplos más largos, ¿no? De mayor alcance. Entonces, si esto ya lo pasamos dentro de nuestro contexto, el contexto institucional de responder, digamos, u ordenar datos o hacer limpieza de datos, eh, lo ideal es que, claro, utilicemos los separadores, las triples comillas, para ingresar nuestros ejemplos, ¿no? Pueden ser uno, dos, tres. Lo ideal es mínimo dos, depende de la complejidad de la tarea que vayamos a pedir. Y luego entraría, pues, la tarea, los datos que quisiéramos limpiar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, con estos ejemplos, estamos empezando ya a entrenar el modelo de la IA, ¿no? Entonces, lo enviamos y como ven, la IA ya se deja de rodeos, se deja de hacer texto de relleno y ya me da el, el formato que yo quería, ¿no? El código, las coordenadas, es decir, la longitud y la latitud, y la descripción de los ingresos que le di como tarea. Entonces, si yo quisiera llenar esto en una tabla de atributos, pues es copiar y pegar, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo pedirlo en otro tipo de formatos, por ejemplo, en formato tabular de tablas, ¿no? Que se puede ingresar al ARGIS, formato de JSON, GeoJSON, ¿no? Para ser utilizado ya directo en nuestro software GIS, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tenemos ahí que
que nos ha ordenado correctamente, tal cual se lo pedíamos, ¿no? Y ya no hay tanto texto relleno. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Le salió algún resultado diferente? De repente usó otro ejemplo. Ingeniero, buenas noches. ¿Puede poner la sintaxis un poco más arriba porque para Sí, terminar de copiar? Sí, por favor. Gracias. Ahí está, gracias. no, lo que estoy haciendo aquí son poniendo ejemplos genéricos, ¿no? Pero la idea es que este tipo de entradas ustedes lo manejen en casos reales, ¿no? Pues estamos viendo cómo es la limpieza de datos a partir de ejemplos previos. Entonces quisiera, Profesor, sí, le escucho. no sé si nos puede apoyar y copiar la sintaxis, su ejemplo, en en Ah, en el chat, el chat, cosa listo. que nosotros vamos copiando y podemos cambiar los formatos y poderlo hacerlo un poco más rápido, más ágil. Ingeniero, una consulta. ¿Le escucho? ¿Puedo yo colocar o una sentencia en la cual me diga, al momento yo de tipear, digamos, ¿no? Coordenar latitud, longitud y decirle, pues, ¿no? Que la longitud tenga, digamos, seis caracteres y la longitud 8 caracteres para cuando yo lo mande, me valide que estoy colocando bien las coordenadas. ¿Pues, ¿se puede eso hacer en la IA? Claro, podemos discriminar los datos, ¿no? Decir, solo ten en cuenta la latitud o las coordenadas con seis dígitos, ¿no? Y el resto sepáralos o enviámoslos en diferentes respuestas, ¿no? Sí se puede en la tarea. Claro, siempre y cuando le ingrese pues más de 6 decimales, por decirlo así, ¿no? Y haga como que el concatenado y saque los 6 decimales. ¿A eso se refiere Mario? No le entendí bien eso. A lo que bueno, mi pregunta era, supongamos que yo digito mal, ¿no? Por la prisa de estar ingresando los valores, Ujú. eh, puede darme cosa se llama, un validado, ¿no? Que acá está mal o hay un error al momento de ingresar el valor. ¿Se refieren coordenadas? Claro, de repente yo estoy digitando y por error, cosa se llama, me distraje o agrego más data, Ajá. ¿no? Y me puede salir una coordenada equivocada. Entonces, puedo yo, cosa se llama, configurar, ¿no? Para que de repente, si yo digito de repente 10 valores, 10 dígitos, donde no debo, ¿no? Ujú. Entonces, puedo yo, digamos, configurar para que me diga, has ingresado mal el valor. Claro, podríamos ponerle dentro de tarea que nos indique al final, o mejor dicho, que nos indique después de haber limpiado los datos, por ejemplo, las coordenadas que superen el número de decimales que usted indique, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero a lo mucho 4 o 5 decimales, y como dice de casualidad, tipié mal, entonces tenemos dos opciones, que nos lo indique qué coordenadas son las que superan el número de decimales, o que simplemente le digamos, si hay más decimales de 5 no los tomes en cuenta, solo tomen en cuenta los 5 primeros dígitos, ¿no? También podemos afinar ese formato. Voy pasando al chat, he limpiado algunos ejemplos porque no me permite copiar tanto texto. Ahorita les paso el formato. ¿Alguna otra duda o consulta? Bien, entonces, con lo que logramos ahora, acabamos de hacer otra plantilla. Como ven, es más robusta que la que elaboramos el día de ayer. Eh,
¿Por qué? Porque es consecuente con ejemplos reales que podemos manejar nosotros mismos. Porque aquí yo me estoy limitando a, dentro de estos ejemplos, a tareas básicas, ¿no? Pues pequeñas, pero si yo tuviese más datos, esto de verdad nos ayuda porque simplemente tendríamos que reemplazar las entradas, ¿no? Ajá, y estoy viendo que a alguien le salió. Al comandante Carhuarica. Bien, les voy a dar unos cuantos segunditos, unos minutitos para que terminen de copiar el resto y puedan poner sus resultados en la ventana del chat. Entonces, esto es básicamente lo que es el few shot. Como les dije, no hace falta complicarse tanto en los nombres, más que nada en la práctica. Que al final nos va a servir más cómo lo apliquemos. El few shot consiste pues en eso, ¿no? En enseñar mediante el ejemplo. Ya sigo viendo que les da buenos resultados. Ok, entonces, Una eh, consulta, ingeniero. sí, Por ejemplo, para la primera sintaxis le puso un slash para separar y ¿en qué creo que en su parte? que mandó, sí, en la que es en el ejemplo 2 arriba, o le copió mal, arriba en la parte superior. Ujú. Ejemplo, buzón de esquina. Ah, ya, aquí. Por ejemplo, en el ejemplo 1 usted señala la salida o la entrada con, ah, ya, no, le he puesto doble espacio, ¿no? Doble slash, entrada, buzón sin tapa, doble slash. Eso es lo que a mí, cómo me entregan esa información, ¿no? Claro, lo que he hecho Sé es que estaba simular, condicionando. ajá, simular la data lo más sucia posible, ¿no? Para que vean eh, que si puede manejar este tipo de nomenclaturas, pues la IA lo puede ordenar tranquilamente. Me Ujú, estaba sí, confundiendo con la salida que le puso un slash. ah, Pensé que estaba condicionando algo. ujú. Ya, ya, profesor, gracias. Bien, espero entonces que a la mayoría le haya salido o si no, ahí tienen en el chat. Estoy viendo buenos resultados para empezar a continuar con el siguiente ejemplo, ¿no? O si alguien tuviese alguna duda. Ujú, excelente. Veo que desde el celular también lo están haciendo. Bien, entonces parece que ha quedado claro. Vamos a continuar antes de nuestro receso. Vamos a volver un rato a las diapositivas. Bien, entonces nos habíamos quedado en el taller práctico. Solo Y una consulta. sí, En los ejemplos que puso ahí indica salida
pone dos puntos y Ujú, pone el resultado. claro. Un resultado también podría tener varias salidas. En el ejemplo, yo lo entiendo que todo ese resultado es una salida como grupo, ¿no? Yo podría, ¿cómo podría ser un ejemplo donde tenga la salida, sean dos o tres? Ah, bueno, en este caso, la entrada es una sola, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos teniendo en cuenta solo el código, la latitud y la longitud, ¿cierto? Entonces, mi Correcto. salida va a ser solo el código, la latitud, esos campos que he descrito. Entonces, dentro de la entrada, en el texto que estoy limpiando, lo estoy procesando, tengo que buscar si hay más datos, ¿no? Por ejemplo, si hay dos, tres, cuatro códigos, entonces voy a tener cuatro salidas, ¿no? Si tengo cuatro o cinco coordenadas, voy a tener cinco coordenadas, cinco latitudes, cinco longitudes. Es decir, si describo más ítems dentro de la entrada, pues entonces la salida también va a ser más amplia, ¿no? Pero siempre y cuando lo recomendable es que sigan el mismo formato, ¿no? O en todo caso, indicarle dentro de nuestro ejemplo que estoy cargando hasta cinco entradas en una, por así decirlo, ¿no? Cinco códigos de diferentes puntos, ¿no? Si es posible. Ok, Ujú. gracias. ¿Alguna duda más antes de continuar? Bien. Ingeniero, una consulta. Esta salida, estos resultados que nos sale en la IA, ¿lo Ujú. podemos exportar a otro formato, como un Excel, o que nosotros podemos manejarlo en el ARIS, o simplemente copiar y pegar, ¿cómo se llama? Para darle un formato en el Excel y poder, digamos, plotearlo? Claro, la idea es que sí, yo ahorita lo estoy haciendo en forma básica, ¿no? Pero sí, es posible de que nos entregue en otro tipo de formatos, como mencioné en Excel, ¿no? En CSV, CSV, ¿no? Delimitado por comas, o también que nos devuelva en JSON, GeoJSON, ¿no? Para que nos sea más fácil a nosotros como usuarios de ArcGIS cargarlo ya a nuestro sistema, ¿no? Pero sí, sí, sí es posible. Simplemente indicarle en el formato de salida, eh, devuélvemelo, por ejemplo, en formato de tablas de Excel, ¿no? Y lo va a devolver. Listo para copiar y pegar. Bien, entonces, antes de entrar al receso, Ah, profesor, una consulta. Por sí. ejemplo, si me llega un texto así desordenado, Ujú, con el tema así igualito, le doy el contexto que le ha puesto acá el ejemplo, que sería una hoja que han llenado datos de esa manera desordenada. Le doy la claro. entrada, como el orden, ¿no? Por Ujú. ejemplo, código norte, este y su descripción. ¿Me puede sacar ya ordenado ese Word o ese Excel que yo le estoy integrando, le estoy como un input aquí al chat GPT? Eh, O me- sea, yo me- tengo, por me- ejemplo, un archivo Excel ajá, copiado así desordenadamente, así como lo he puesto en el ejemplo. claro. Entonces, la sentencia, ¿no es cierto? Ujú. Así como hemos hecho ayer, ¿no? Ingreso ya un documento. Entonces ya le pongo la sentencia y me puede sacar ya ordenado otro archivo. Sí, sí, sí puede. Pues, La idea es que de repente, si los carga como tal, puede que varíe un tanto en el resultado. Pero si usted extrae ese archivo y por ahí que ordena algunos datos como a usted le gustaría que estuvieran ordenado y le da eso como ejemplo, por eso el few shot, y ya la IA va a empezar a captar un patrón dentro de ese desorden, ¿no? Entonces va a extraer los puntos que a usted le interesa, que usted le ha indicado, y sí, sí le puede volver otro archivo. Ahora, a veces ChatGPT se limita en la creación de archivos según el método de suscripción, modelo de suscripción, pero le puede volver en tablas, ¿no? Ya listo para copiar y pegar, usted lo agarra en el Excel y listo, ya lo tiene, ¿no? Pero sí, sí, sí es posible cargar archivos y a partir de eso, ¿no? Como le digo, estos son ejemplos básicos, pero sí,
el día de mañana vamos a ver también con la carga de archivos cómo manipularlos cuando son de más tamaño, ¿no? Claro, más que todos los que vienen de campo, o sea, si Ujú, vienen información y nosotros ya la podemos extraer, ¿no? Pero sí lo claro, estamos haciendo, ¿no? Sino que quería saber si también se podía interactuar con esta plataforma así. sí, sí, sí es posible. Ujú. Bien, ¿alguna duda o comentario más? Bien, entonces continuando, vamos a ver lo que es la cadena de razonamiento, el chain of thought, lo que mencioné en un principio. Bien, pues a veces con el ejemplo no basta, ¿no? No es suficiente, especialmente cuando la tarea requiere, por ejemplo, lógica matemática o análisis espacial, en este caso, análisis espacial que es más complejo, ¿no? Entonces aquí es donde entra la cadena de razonamiento. Es un paso más para el prompt que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la instrucción clave para esto, para que esto se active, es como una palabra clave dentro del entrenamiento de las IAs. Es decirle, piensa paso a paso, ¿no? Al pedirle esto, cualquier modelo GPT o la mayoría de ellas va a activar una capa de razonamiento superior, como un extra, ¿no? ¿Para qué nos sirven? Pues básicamente para mejorar el razonamiento lógico, ¿no? Porque es prácticamente vital para nuestra área técnica, ¿no? Porque necesitamos muchísima precisión. Va a reducir drásticamente lo que son resultados incoherentes, ¿no? Lo que habíamos definido como alucinaciones, algo que pareciera cierto pero no lo es. Y si la IA tiene que, por ejemplo, calcular un área a una escala, entonces pensar paso a paso le va a obligar a verificar sus propios cálculos antes de entregarlos incluso, ¿no? Entonces, nos quedamos que no siempre se necesita dar ejemplos. A veces solo podemos añadir la frase vamos paso a paso y va a activar mecanismos de Entonces, razonamiento superiores, ¿no? prefiero ir a ver mis suegros. Bueno, nos quedamos por Están aquí un aquí. ratito. Nos vemos dentro de 5 o 6 minutitos para que terminen de afinar el, el prompt si hubiese algún problema o refrescarnos un rato, ¿no? A ver, son las 8:50, 8:55, estamos de vuelta, ¿sí? Listo. Entonces, definido el rol de nuestro taller, ¿no? El contexto, le dimos los ejemplos, la tarea y lo más importante para esta parte de la sesión de hoy es indicarle la lógica, ¿no? Aquí vamos a poder designar básicamente cómo queremos que piense la IA antes de darnos el resultado esperado. Entonces, le decimos así, antes de redactar la respuesta final, esta es clave, recuerden, voy a poner en mayúscula para que resalte, piensa paso a paso, lo que habíamos indicado, ¿no? Para que la IA empiece a seguir esta secuencia, ¿no? Y escribe tu razonamiento para lo siguiente. Aquí le indicamos que es cómo es que queremos que piense. Podemos darle en la lista, ¿no? Voy a indicarlo así, ¿no? Analiza los 3 puntos clave que la municipalidad necesita saber. Bien. ¿Qué más? Identifica el tono y los conectores lógicos eh, usados en los ejemplos proporcionados, ¿no? Esto es para que capte, para que tenga una mayor énfasis en cómo es que lo hago yo, ¿no? En cómo es que lo hice previamente para, para expresarme a una respuesta, ¿no? De manera formal, ¿no? Y establece una estructura
Esto es importante, ¿no? Que cumpla con los estándares de transparencia. Somos una institución pública, recuerden, estamos sometidos a estándares de transparencia y rigurosidad técnica del higiene, ¿no? Con esto nos aseguramos de que no se salte nada, por eso arriba en rol había especificado que era un especialista eh, del higiene en el Perú, ¿no? Porque otros IGNs pueden tener otro tipo de estándares, otro tipo de manera de manejar su información, ¿no? Listo. Con esta porción, con esta parte, eh, le indicamos la lógica, ¿no? La cadena de razonamiento. Como ven, le estamos diciendo cómo pensar a la IA, instrucciones más claras, ¿no? Básicamente tenemos el control, o le estamos obteniendo el control de cómo queremos que se dé la respuesta. Entonces, para terminar, vamos a dar el formato, ¿no? A ver, igual, ¿no? Primero, muestra tu razonamiento, ¿no? Indicamos de nuevo paso a paso. Segundo, redacta la respuesta final usando el mismo tono de los ejemplos. Para darle más énfasis, le decimos usa negritas para que veamos que podemos incluso indicarle el formato de texto que queramos, ¿no? Para los datos importantes. Acá podemos indicarle específicamente los datos importantes. Si lo dejamos así, va a empezar a adivinar, o mejor dicho, bajo su propio criterio, a identificar datos importantes. Entonces yo le puedo decir, indicar específicamente que los datos importantes sean las fechas y nombre de los procesos, ¿no? Nombre de los procesos. Bien. Y por último, vamos a asignar un estilo, ¿no? De estilo preciso, formal y que utilice una estructura clara, mm, con vocabulario, incluso la manera de hablar, técnico geográfico, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos compuesto, vemos cómo ha cambiado, yo diría evolucionado, hemos aumentado aún más nuestro modelo inicial RCTF, ¿no? Le hemos añadido más etiquetas. Entonces le damos a enviar para que la IA empiece a hacer su trabajo, ¿no? Y vemos que ya me empieza a mostrar un mensaje que dice pensando. No se asusten si está en inglés, esto la IA lo maneja para sí misma, pero estamos viendo cómo analiza paso por paso, ¿no? Digamos, acá dicen, nos han dado la tarea de actuar como un especialista de información de geoespaciales del higiene del Perú. Tenemos dos ejemplos y estilos de comunicación. Necesitamos escribir al pueblo, bla, bla, bla. Debemos primeramente mostrar razonamiento paso por paso, entonces al final responder usando el mismo tono como los ejemplos, ¿no? Entonces vemos cómo la IA empieza a captar las instrucciones que le dimos, ¿no? Incluso para la IA usa mismas observaciones. ¿No? Observaciones, me imagino que los ejemplos empiezan con un saludo, ¿no? Hacen referencia a la solicitud, explican la situación actual, mencionan el proceso técnico que causan los retrasos. Bien. Este es cómo funciona internamente, ¿no? Vemos el paso a paso de cómo la IA está. Entonces, eso es cuando activamos esta opción de pensamiento profundo.
Y ya aquí vemos que empieza a darnos la respuesta tal cual le pedimos. ¿Se recuerdan cómo fue el formato, no? Le dijimos, primero muestra tu razonamiento paso a paso, el chain of thought, ¿no? Que es razonamiento. Entonces esto es lo que la IA hizo antes de llegar a su conclusión final, ¿no? Identificación de los 3 puntos claves de la municipalidad necesita saber, ¿no? La causa del retraso es uno, la acción realizada es otra y el nuevo plazo. Son los 3 puntos que van a usarse para la respuesta. Segundo, redacta el tono, ¿no? Redacta la respuesta final con el mismo tono que los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el tono de los ejemplos, que es formales, institucionales, objetivos, cortés, ¿no? El uso de frases como le informamos, le comunicamos, primera persona en plural, ¿no? Analizó nuestros conectores lógicos en semántica, ¿no? En atención a, con relación a, por lo que, ¿no? Son conectores más formales. Un vocabulario técnico, términos propios de la geoinformación, compensación de red corrección atmosférica, ortorrectificación, geoportal. Entonces empieza a agarrar puntos claves, palabras claves dentro de los ejemplos que le dimos. Y la estructura, ¿no? La estructura es, primero empezamos con un saludo, hace referencia a la solicitud, el estado actual o acción técnica, luego la fecha de entrega y la mención del procedimiento y un cierre cortés, ¿no? Esa es la estructura que la IA captó en nuestra manera de responder un mensaje, ¿no? Lo analizó. Entonces, aquí ya viene la estructura para la respuesta que nos va a preparar, ¿no? El saludo, la referencia explícita, explicación de la técnica de retraso, estado actual, fechas de entrega, procedimiento que respalda, y aquí está la respuesta final, ¿no? Listo para copiar y pegar, de ser el caso. Recuerden que siempre hay que revisar. Entonces, esto sería de nuestra consideración con relación a la solicitud, tal, 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 ¿no? Entonces vemos que la IA ya nos dio el resultado que le indicamos paso por paso. Atentamente, Dirección de Información Geoespacial, ¿no? Asumiendo el rol, IGN Perú. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes tuvo una respuesta diferente, similar, si usó otro ejemplo o el mismo ejemplo, en qué tono la IA les dio la respuesta, o si usaron otro modelo aparte del DeepSeek y cómo les mostró el paso a paso, ¿no? Para ir cerrando ya la sesión de hoy. ¿No? Bueno, entonces, como ya estamos por terminar, en el chat les dejo el link de la asistencia, ¿no? Está. Asistencia para hoy, 11 de febrero. Y para ir cerrando, vamos a nuestras conclusiones del día de hoy. Bien, entonces, si el documento que dimos como salida tiene alguna base legal, siempre es bueno revisar la respuesta, ¿no? Siempre es bueno eh, validar que esto sea lo correcto, sobre todo en el ámbito legal, ¿no? Verificar la veracidad de los datos, ¿no? De datos externos sobre todo, y verificar si los datos técnicos tienen coherencia, ¿no? Pero con las instrucciones que le dimos a la IA, pues eh, es muy poco probable ya que cometa alguna incoherencia, alguna alucinación, como vimos, dentro de sus respuestas, ¿no? Entonces, para ir cerrando el día de hoy, eh, nos quedamos con el concepto de que el ejemplo es el mejor prompt, ¿no? O sea, si le damos un ejemplo de cómo hacemos nosotros las cosas, va a ser más acertada la devolución de la IA, ¿no? Que la IA necesita tiempo, lo pongo entre comillas, ¿no? Es decir,
para pensar correctamente. Ya vimos lo que es la cadena de razonamiento, el chain of thought, y esta vez con DeepSeek. Vieron que demoró un poquito, a diferencia de otras IAs que nos dan el resultado inmediato. Pues, y también elegir la IA más adecuada para determinadas tareas, ¿no? Vimos algunas comparaciones, que algunas son más especializadas para otras, ¿no? Y pues ya para el día de mañana vamos a ver un bloque ya de análisis de documentos extensos. Si pudieran traer, no traer, sino descargarse por ahí directivas, por ejemplo, directivas de sus propias áreas. Sé que el año pasado hemos estado haciendo muchas directivas para empezar a extraer información y darles el formato que nosotros necesitamos, porque también es necesario interactuar con grandes volúmenes de información, ¿no? Entonces, si hay alguna duda, los escucho ahora, algún comentario, si no, ya para ir cerrando por el día de hoy. No se olviden también de marcar su asistencia. Está en el chat el link. Bien, entonces creo que quedó todo claro. Entonces, conmigo será hasta el día de mañana, señores. Gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas Bueno, noches, noches, ingeniero. ingeniero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias.